o de lo que se va a enfrentar, ¿verdad? Humanamente, ser soldado significa una actividad de lucha, defensa por alguien. Dice que también para muchas personas es cumplir un sueño, es de llevar el uniforme en el alma, de llevar el apellido de su padre y el orgullo de su madre en alto. Es también tener una vocación de poder servir a su país a través de este llamado para ser soldado de la patria. Es apostar y es estar física y mentalmente bien y activos para lo que se le espera. Entonces, vemos primeramente que ser soldado es alguien que primeramente se disponga para este servicio. En un tiempo atrás no se disponía, más bien se reclutaba obligatoriamente, pero ahora es quien quiera ir voluntariamente a estos lugares. ¿A qué? A poner su vida al servicio de la patria para enfrentar a cosas que se le vienen, ¿verdad? Porque sabemos que un soldado se afrenta a muchas situaciones, la cual tiene primero un entrenamiento, ¿verdad? Entonces vemos que ser un soldado es una actividad riesgosa, pero también es algo que para muchos que realmente les gusta esta vocación es un privilegio. Hablando del soldado humanamente. Y vemos que para que usted pueda pertenecer a una batalla, un soldado primero tiene que pertenecer a este lugar donde se recluta o voluntariamente está en este lugar. También, al llegar allá, se le hacen unos exámenes que estén físicamente, mentalmente bien. Después es aprobado por un comandante que usted pueda pasar a ese lugar y pueda estar ahí. Y de ahí se viene y se enfrenta a unas cosas, las cuales es un entrenamiento, donde usted no le dan un arma sin saber cómo la va a usar, sin saber para qué sirve, cómo funciona. Al usted llegar a este lado se encuentra con esas charlas, ese entrenamiento donde para usted es aprender algo nuevo, pero llegar a ese lugar, hermanos, y lo digo por testimonio propio, dejar a su familia, dejar de pronto a seres queridos, dejarlos a un lado y estar en ese lugar para usted servirle a la patria, para usted enfrentarse a tantas cosas, es un poco temeroso, ¿verdad? Pero vemos que los que están ahí tienen un entrenamiento donde le enseñan un poco de funciones, y de ahí las funciones se ejercen a un largo plazo, donde todo lo que usted aprendió en 3, 6 meses, usted lo va a ejercer en un área donde se va a enfrentar a grupos diferentes, grupos contrarios a lo que en el país está establecido. Y entonces ahí es donde se desarrolla todo lo aprendido, ¿verdad? Ahí es donde se desarrolla lo que usted aprendió en la práctica, lo que usted aprendió mientras estaba en el momento de la actividad. Y quiero primero que todo decirles esto. De pronto usted dirá, uy, pero qué aburrido hablar de soldados. Pero quiero decirle porque también Dios nos ha llamado a ser soldados del Evangelio. Amén. Ahora pensemos en la actitud mental y en la preparación que requiere para ser soldados del Evangelio, para que podamos armarnos como Dios quiere que estemos, ¿verdad? Porque también necesitamos una preparación, porque también tenemos que estar dispuestos a lo que Dios quiera para que nosotros vayamos a la batalla, ¿verdad? Y los estándares de Dios para seleccionar a los soldados, vamos a empezar con una historia de Gedeón. La historia de Gedeón es que nos muestra cómo Dios
selecciona a los soldados. Dios llamó a Gedeón para liberar a Israel de una operación de los madianitas y convocó a soldados. En ese momento, escúcheme hermano, convocó 32,000 hombres. No convocó, 32,000 hombres se ofrecieron para la batalla, pero oiga esto, solo 300 pasaron. Eso está en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo del 1 al 8. Si quiere vamos a leerlo. Dijo, y Jehová dijo a Gedeón, usted me ayuda a leer hermano para que no nos quedemos dormidos. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arón, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Bueno, yo lo tengo en otra versión, lo voy a leer en la versión mía. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase del monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, allí te los probaré. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás, gente, cada uno a su lugar. En ese momento, los madianitas tenían 135,000 soldados. Se veían, dice que tan numerosos como langostas en una multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar. Incluso antes de que Dios disminuyera, oiga hermano, antes de que Dios disminuyera este grupo de las personas que iban a pelear, el número del ejército de Israel superaban el número de los cuales Dios había escogido, pero sin embargo Dios estaba con ellos, ¿verdad? Y también dice en lo que leímos que muchos se alababan diciendo, lo hice con mis propias fuerzas, como el que teme y se estremece. No son dignos de Dios. Ellos tienen fe y confían en Dios, quien controla la historia, porque confían en sus propias fuerzas más que en el poder de Dios. Está hablando que también había un grupo de personas que se vanagloriaban del poder que ellos tenían, pero eso no era lo que Dios estaba buscando. Dios estaba buscando unas personas aparte, o unas personas no comunes como todas, sino estaba buscando su corazón y los que se estaban disponiendo para esta guerra, porque Dios sabía todo, ¿verdad? Entonces vemos que Dios sí hace una selección de personas que quieren enfrentarse a batallar con Él. Y en ese momento Dios estaba escogiendo a estas personas, las cuales iban a ir a ese lugar y iban a pelear en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y hermano, es que nosotros debemos tener la misma actitud. Nosotros hemos sido llamados para ser soldados del Evangelio, siguiendo a Cristo en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles.
Seguidores de Dios, llamados, elegidos y fieles. Gloria al nombre de Jesús. Esos somos nosotros, hermanos, los cuales un día Dios nos ha llamado para enfrentarnos a unas situaciones o a algunos momentos donde vamos a ver cómo Dios obra en nuestra vida, ¿verdad? Un buen soldado de Cristo sufre con Él, no abandona el Evangelio, ¿verdad? Nunca se rinde bajo ninguna circunstancia, vence todas las dificultades, ¿verdad? Puede vencer las batallas espirituales. Y a través de todas estas circunstancias podemos dar más gloria a Dios, ¿verdad? Para ser buenos soldados de Cristo tenemos que soportar las aflicciones, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Ahora, hermanos, estamos en una batalla espiritual contra las fuerzas de un enemigo que dice que él viene para matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Donde él muestra su ira contra quienes quieren hacer la voluntad de Dios. Los soldados del Evangelio somos llamados por Dios para esta gran batalla espiritual, en la cual terminará donde aquel que persevere hasta el fin, ¿verdad? Hay unos implementos que se le dan a los soldados cuando van a enfrentar, digamos, cuando ya están en el monte, y es su arma bien dotada, con buena munición. Se le da un buen entrenamiento para afrontar lo que se le viene. Pero vemos que también el Señor, a través de su palabra, nos dice tomar la armadura de Dios, ¿verdad? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual es resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia nos dice que ciñamos nuestros lomos con la verdad, que nos vistamos con la coraza de justicia, ¿verdad? Que nos calcemos los pies con apresto del Evangelio de la paz. Y también nos dice que tomemos el yelmo de la salvación, para que siempre enfoquemos nuestra mente en la salvación. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, yo quiero decirles algo en esta hora, y es que aunque seamos soldados de Jesucristo, aunque seamos soldados en batalla, aunque de pronto aún teniendo una buena artillería, aún teniendo armadura y todo esto que acabamos de nombrar, hay momentos donde el soldado se siente triste, ¿verdad? Hay momentos donde el soldado se siente afligido. Hay momentos donde el soldado siente que no va a poder más, ¿verdad? Y esto me hace recordar a una historia en el libro de Samuel, capítulo 28, donde un grupo de soldados, guerreros en batalla, liderados por alguien que Dios había puesto a liderar en ese lugar, que era el rey David, dice que a su cargo tenía 600 hombres.
Estos hombres eran unos leones. Estos hombres batallaban con el que le tocaba. Como dice por allá afuera, no se le arrugaban a nada. Siempre estaban dispuestos para el rey, para hacer lo que él les decía. Pero vemos que estos grupos de soldados van hacia el lugar donde sus familiares están reunidos. Ellos vienen de pronto de una batalla y de un momento donde iban a prestar el servicio para acompañar a unas personas a pelear. Y ellos van en busca de sus hogares, tal vez algunos días de trasnocho, algunos días de momentos de dificultad, porque no veían a sus familiares, porque estaban en guerra. Y estos hombres leones, estos hombres guerreros, se encuentran con un panorama, y es de que cuando llegan al lugar donde habían dejado sus esposas, sus hijos, encuentran el lugar quemado. Encuentran un lugar quemado y no encuentran esposa y no encuentran hijos. Estos soldados, al encontrarse en esta situación de no ver a sus esposas donde las habían dejado, al no ver a sus hijos, dice la Biblia que empiezan a llorar, que empiezan a vivir un momento de angustia, que empiezan a vivir un momento donde lloraban. Dice la Biblia que no tenían más fuerza, porque era el momento tan difícil de que no veían a sus hijos, porque el enemigo prácticamente se los había llevado, y ellos no sabían si los habían secuestrado o los habían matado. Pero ellos estaban ahí mirando ese panorama y se sueltan a llorar. Esos hombres guerreros de Dios, esos hombres que batallaban, esos hombres que prácticamente, hermanos, estaban todo el tiempo 24/7 para el rey. Se encuentran en este momento difícil, y dice la Biblia que en ese momento estas personas que nunca se insubordinaron al rey comenzaron a maquinar entre ellos, comenzaron a pensar entre ellos y comenzaron a decir que iban a apedrear al rey. Ese rey era el rey David. Y esas personas comienzan a hablar entre sí con toda la amargura que tenían y echándole la culpa al rey David, porque decía, me imagino yo, por su culpa, por estar allá guerreando, peleando y dando nuestra vida, nuestra familia la hemos perdido. Hemos perdido a nuestros hijos. Dice en el versículo, capítulo 30, versículo 4, dice: entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. En ese grupo de mujeres y hijos que se habían llevado también estaba la esposa de David y sus hijos, ¿verdad? Y ese momento el rey David comienza un momento angustioso. Ese hombre que puso su vida en las manos de Dios comienza a vivir un momento donde no sabe qué hacer con su vida, donde se angustia, donde tiene una dificultad tan grande que es, primero que todo, pierde a sus familiares, no sabe si se los mataron, no sabe si los secuestraron. Pero hay algo tan maravilloso que dice aquí, y es algo que nosotros debemos atesorar. Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: mire la oración de David.
perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. O sea, era un momento tan angustioso del rey David que le estaba como diciendo al Señor: hey, yo estoy aquí haciendo lo que usted me dijo. Yo estoy aquí parado en la brecha con este grupo de soldados que usted me ha dado. Estamos batallando como usted lo ha dicho. Y esa circunstancia tan grave que estamos pasando y atravesando. Y David le habla al Señor y le dice: ¿qué debo hacer? ¿Será que los persigo? ¿Será que los alcanzo? ¿Será que nos vamos? ¿Qué hacemos? Y Jehová le dijo, y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto los librará, de cierto librará a los cautivos. Gloria al nombre de Jesús. Yo me imagino David en ese momento que recibió de parte de Dios una respuesta. ¿Cómo iba a decirle a sus soldados que Dios le había respondido y que estuvieran tranquilos? Porque esas personas no eran cualquier persona, eran unos leones, eran unos personajes que estaban acostumbrados a guerrearla y a batallar allá afuera. Y entonces, yo no sé, David, cómo se pondría o cómo le diría a aquellos personajes, los cuales estaban muy dolidos, ¿verdad? Los cuales estaban bastante mal porque habían perdido a sus seres queridos, a sus esposas. Y vemos que estas personas decidieron hacerle caso a David, decidieron seguir adelante, pero dice que partió pues David, él y los 600 hombres. Se fueron David y los 600 soldados que con él estaban, y llegaron hasta la torrente de Basor, donde se quedaron algunos. Dice: y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Es decir, de estos 600 personajes, aunque sus familiares estaban perdidos, no tuvieron las fuerzas. No tuvieron las fuerzas necesarias para seguir guerreando. No tuvieron las fuerzas necesarias para pararse y seguir firme como los 400 que iban con su líder. ¿Verdad? Y muchas veces pasa eso en nuestra vida. Nos sentimos cansados. Muchas veces queremos orillarnos a un lado, porque las dificultades son muchas, porque el agua está tan arriba que no podemos ver más arriba de allá, que nuestras dificultades no nos dejan continuar, no nos dejan seguir esta batalla, la cual Dios nos ha encomendado. Pero es normal tener dificultades, es normal tener problemas. Vemos esos 200 personas, guerreros de David, que se quedaron sentados porque estaban cansados, porque no podían seguir. Gloria al nombre de Jesús. Y hallaron en el campo, bueno, comenzó la persecución de David y los 400 hombres para recuperar a sus familiares, los cuales estaban angustiados, y estos personajes llenos de coraje, llenos de ganas de buscar a sus familiares, siguieron aún dejando a los 200 atrás. Entonces se consiguieron por allá un hombre y lo investigaron, y este hombre les dio una información de dónde podrían estar sus familiares, dónde podrían estar habitando ellos. Y entonces David comenzó a indicarle, comenzó a preguntarle por dónde era el camino, y todos seguían hacia adelante. Y entonces dice que los llevó pues, y aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra
comiendo y bebiendo y haciendo fiestas por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos. Es decir, David y sus 400 hombres habían encontrado el botín que los amalecitas se les habían llegado, que eran sus esposas y los hijos. Y entonces, al ver esta situación, dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron, y libró David a todos los que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolos todos delante de él, decían: este es el botín de David. Oiga, pero hay un momento donde quiero que también paremos y reflexionemos. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados. Oiga, los 200 hombres no habían ido a la batalla porque estaban cansados, porque se quedaron en un momento de dificultad donde veían las adversidades tan grandes, pero ellos se quedaron ahí cuidando las maletas, ¿verdad? Pero hacían parte de la batalla. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que estaba con él. Y cuando llegó, la gente le saludó con paz. Oigan, en esos 400 hombres que fueron con David y recuperaron a sus esposas y a sus hijos, dice: entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Oiga, egoísta, ¿no? Estos personajes, de esos 400 hombres, querían que los 200, como no habían estado con ellos, como no habían ido a pelear con ellos, querían que solo sus esposas y sus hijos se les dieran y que se fueran de ahí, que ellos no tenían parte de lo otro. Para ellos no eran soldados del rey. Para ellos fueron alguien que abandonó lo que les habían ordenado. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado a nuestros hermanos, a los merodeadores que vinieron con nosotros, hay que darle su parte. Oiga, porque conforme la parte del que desciende a la batalla, así de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Gloria al nombre de Jesús. Oiga, de aquí debemos aprender mucho. Primero, humildad, ¿verdad? Segundo, que aunque no todos vayan, todos somos soldados. Yo no sé si ustedes dicen amén. Yo le invito al hermano que me colocó. Y entonces vemos un momento donde también, hermano, llevándolo a nuestras vidas, hay momentos en realidad. Oiga, ese pasaje, la verdad, yo lo leí en un momento donde aún uno teniendo un cargo, teniendo un liderazgo,
teniendo un nombramiento, siendo parte de la iglesia del Señor, hay momentos donde uno se siente triste, donde uno tiene dificultades. Y el tener dificultades no significa que le esté fallando a Dios. Y ese momento donde quiere uno como agachar su cabeza y que no pasen más los días, que el Señor venga. Ese momento de dificultad donde los afanes de la vida, hermano, lo llevan a uno a pensar tantas cosas en realidad, donde lo llevan a uno a detenerse y hasta maquinar en la mente, donde tantas cosas tener que enfrentar cada día y usted tener que hacerle cara, hermano, salir de su trabajo y tener que hacer la cara de vendedor, en mi caso o en su caso, la cara de trabajador, porque tiene que trabajar, de salir allá y hacerle cara a su familia, porque tiene que darle lo mejor a su familia, de que a pesar de que usted por dentro tenga dificultades en su vida, tenga que usted pararse frente a sus hijos y ser fuerte. Me sentía tanto un poco triste, donde tantas dificultades que llegan a la vida del ser humano nos hacen pensar que son como cargas. Y yo decía, Señor, muchas veces uno ha dado consejo a tantas personas de afuera, uno ha dado una palabra de aliento, una palabra de fuerza, donde llegan y lo abrazan y le dicen a uno gracias, gracias porque lo necesitaba. Y yo en ese momento le decía al Señor, con un gran dolor, hermanos, me sentía cansado pues, y yo le decía, Señor, y al líder o al hermano, en este caso yo decía por mí, ¿quién lo fortalece? ¿Quién le da esa palabra de aliento? Oiga, pero Dios me respondió rápidamente. Mi conexión. Y hermano, y es que cuando estamos conectados con Dios, así de pronto tratemos de desenfocar nuestra mirada, nuestro pensamiento, usted sigue batallando en la vida que Dios le ha regalado. Usted sigue siendo un soldado de Jesús, a pesar del momento, a pesar de la dificultad, a pesar del problema, a pesar del desánimo, a pesar de que le hicieron esto, a pesar de que le hicieron lo otro. Dios sigue siendo su rey, Dios sigue siendo su comandante, Dios le sigue ayudando, Dios le sigue fortaleciendo. Gloria al nombre de Jesús. Yo le invito a que esté